Hola chicos, bienvenidos a clase. El día de hoy traigo un segundo video de problemas de aplicaciones de funciones trigonométricas. El ejemplo nos dice que la sombra que proyecta un poste de 5 metros sobre el piso horizontal mide 3 metros. Nos preguntan cuál es el ángulo de elevación del Sol en ese momento. Entonces, ya saben que lo primero que tenemos que hacer es modelar el ejercicio, hacer nuestro bosquejo, nuestra figura. Entonces, yo voy a dibujar nuestro poste. Un poste de color moradito. En este caso, un poste puede ser un poste de luz o un palo gigante que mide 5 metros. Vamos a ubicarlo más central aquí. Listo. Pero ese poste no está en el aire, entonces vamos a colocarlo sobre una superficie. Vamos a hacerle el piso. Bueno, imaginemos que ese es el piso y nos dicen que el poste mide 5 metros. Entonces vamos a referenciar la altura del poste. Trazar la línea. Me marca la altura. Hasta ahí llega el poste y mide 5 metros. Mide 5 metros, que la altura que va desde la punta del poste hasta el suelo. Esa es la distancia que tiene el poste. Entonces nos dicen que ese poste genera una sombra. Entonces la sombra la genera porque el sol está caliente. Solo tenemos por aquí. Tenemos que el sol está aquí ardiendo. Los rayitos del sol. Un excelente dibujante. Listo, ahí está. Representado. Entonces hay un rayito de sol que está pegando en esta dirección y nos está generando una sombra. Entonces los rayos de sol que nos están penetrando por aquí nos generan una sombra y la vamos a representar. Vamos a ver. Con negrito la sombra.
La sombra nos está proyectando el sol nos está proyectando una sombra de 3 metros. Entonces la sombra cae en todo este pedazo. Ahí nos está dando sombra. Listo. ¿Y cuánto nos dice el ejercicio que mide ese pedacito? Nos dice que ese pedacito que hay de aquí hasta aquí mide 3 metros. Entonces es la distancia que hay desde el poste hasta el final de la sombra. Listo, muchachos. Entonces nos preguntan por el ángulo de incidencia de el sol. El ángulo que me apunta el sol, entonces vendría siendo este ángulo que se forma con el piso. No sabemos cuánto vale ese ángulo. Entonces, listo, ya hicimos el dibujo, chicos. Creo que va a ser... Voy a quitar el piso porque está muy largo. Vamos a que no nos quite mucho espacio. Lo hacemos de color negro. Bueno, ahí está el piso. Listo. Entonces, analicemos entonces ahora las funciones trigonométricas que nos relacionan los datos que tenemos. Entonces, analicemos qué tenemos. Tenemos la altura del poste, tenemos la distancia de la sombra y hay un ángulo que nos están pidiendo que es el ángulo de incidencia del sol, que no sabemos cuánto vale. Lo que tenemos que hallar. Entonces a ese angulito que no sabemos lo vamos a llamar, pongámosle beta. El ángulo beta listo. Entonces la función trigonométrica que relaciona estos dos catetos, fíjense bien, el lado que está al frente del ángulo, ya saben que se llama cateto opuesto porque es opuesto al ángulo. Y el ángulo que está debajo del ángulo lo llamamos cateto adyacente. Listo. Y tenemos el ángulo de incidencia. Entonces, la función trigonométrica que nos relaciona el cateto adyacente con el cateto opuesto es la tangente. Entonces, nuevamente usamos la función tangente del ángulo, en este caso, tangente de beta. Beta, recuerden que es una letra griega que la usamos como
variable porque no sabemos cuánto vale ese ángulo. Entonces recordemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ya sabemos cuánto vale el cateto opuesto. El cateto opuesto vale 5 metros, y el cateto adyacente vale 3 metros. Podemos simplificar los metros, que son iguales, y nos queda 5 sobre 3. Entonces los podemos borrar. Nos quedamos con los números. Listo. Entonces, para hallar el ángulo, tenemos que usar la función inversa a la tangente. Simplemente en la calculadora escribimos tangente inversa o tangente a la menos 1, también se llama arco tangente del ángulo, y esta función inversa bueno, me volé un pasito. Entonces, para explicar lo que iba a hacer, mejor les explico el paso a paso. Para hallar el ángulo beta, tenemos que multiplicar por la inversa de la tangente a ambos lados de la igualdad. Multiplicamos tangente inverso, tangente a la menos 1, y de este lado también multiplicamos por la tangente inversa de menos 1. Entonces, si lo acomodamos, me queda tangente inversa de 5 sobre 3. Esto por propiedad conmutativa. Aquí podemos cancelar arcotangente con la tangente, ya que son funciones inversas, y me queda el ángulo beta solo. Entonces el ángulo beta, su medida me la va a dar la solución de arcotangente de 5 entre 3. Listo. Entonces eso lo hacemos en la calculadora. Vamos a la calculadora. Y tenemos 5 entre 3. Y a eso le vamos a sacar la arcotangente. Y arcotangente de 5 entre 3 me da 59,03. Y todos esos dígitos. Copiamos la respuesta y nos vamos al ejercicio. Entonces, beta el ángulo beta va a valer 59
Y todo esto en grados. ¿Por qué? Porque aquí antes ya habíamos simplificado las unidades de metros y nos quedó todo esto en grados. Y ya esta sería la medida del ángulo beta. El ángulo mide 59 grados, 0,036. Si lo queremos aproximar, aproximadamente nos daría, símbolo de aproximación, recuerden que es unas pestañitas, así, dos pestañitas, entonces quedaría 59, dependiendo de las cifras significativas que queramos trabajar. Si nos queremos quedar con una sola, entonces miramos la primera y miramos la que está al lado de ella. Si es menor que 5, entonces se queda igual. Y si es mayor que 5, lo aproximamos a la unidad siguiente del 0. La unidad siguiente al 0 es 1. Entonces, eso si yo quiero dejarlo con una cifra significativa. Si la quiero dejar con dos cifras significativas, entonces miro estas dos, las dejo igual, las tomo en cuenta así. Cojo las dos primeras y miro la tercera. Si la tercera es mayor que 5, 6 es mayor que 5, entonces la cifra siguiente, la que está al lado, sube a la siguiente cifra. Entonces quedaría 0,4. Listo, chicos. Entonces, no hay ningún problema si ustedes dejan así la respuesta. Recuerden que esto está en grados. El ángulo mide 59,03 grados. Y si usted lo quiere dejar con dos cifras nada más, es 59,04 aproximadamente. Entonces, faltaría por último la redacción. Respuesta. El ángulo de elevación del Sol en ese momento que se realizó la medición de la sombra, porque si va transcurriendo más el tiempo, la sombra se hace más grande o se hace más pequeña. En ese momento mide 59,04 grados. O coloco todo este numerito. Listo, chicos, eso es todo. Espero que hayan entendido. Todos los ejercicios se aplican siempre los mismos pasos, simplemente es practicar. Entonces, cualquier ejercicio que tengan parecido a este, donde se relacionen los catetos opuestos y los catetos adyacentes, siempre utilizamos la función trigonométrica tangente. Y si no nos dan el ángulo, obviamente nos lo van a pedir. Nos dieron los dos valores de los catetos y nos faltaba el ángulo. Hacemos este procedimiento que acabo de hacer. El ejercicio anterior, recuerden que nos hacía falta uno de los catetos. Nos daban el cateto adyacente, nos daba el ángulo, pero nos faltaba el cateto opuesto. Y es la misma situación, porque no nos dan más nada. Ahí van a haber otros ejercicios donde nos dan
la hipotenusa y ya viene siendo otro tipo de ejercicio. Pero estos ejercicios que les estoy diciendo que tienen que ver con el cateto opuesto y el cateto adyacente, siempre tenemos que utilizar la tangente. Entonces, si nos dan el ángulo de inclinación, de elevación, y nos dan uno de los catetos, ya sea el cateto adyacente o el cateto opuesto, el cateto adyacente, si nos falta uno de esos, simplemente despejamos de la fórmula. Al otro lado dejamos, eh, de un lado dejamos la variable que desconocemos, que es uno de los catetos, y el otro lo despejamos y lo pasamos a multiplicar o dividir dependiendo de cuál sea el, el cateto. Tenemos que jugar con los despejes. Entonces, en este caso, nos hacía falta el ángulo, teníamos los dos catetos, simplemente para hallar el ángulo, utilizamos la función trigonométrica tangente y para relacionarlos, porque tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, y la única que se relaciona es en la tangente. Y para hallar el ángulo debemos utilizar siempre la arcotangente. Listo, chicos. Entonces, nos vemos en otro video tutorial. Se cuidan. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Bye. Chaito. Bye. Chao.